Hola, bienvenidos. Esta es la clase inicial del curso de forma objetual y arquitectónica 2 del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UNSAM. En esta clase vamos a introducir el programa del curso y además la primera unidad temática del curso. El curso de forma arquitectónica 2 recupera toda una serie de atenciones que hemos definido ya en el primer curso, que tiene que ver sobre todo con cómo entender a la forma en esta atención articuladora entre geometría y materia o entre abstracciones y sistemas de representación y comportamientos materiales y experiencias de habitar, digamos, ¿no? Entonces, cómo armar un campo de conocimiento que investigue y nos provea de ciertos instrumentos para desarrollar un poco este diálogo imprescindible entre las ideas y las cosas, entre la arquitectura como una tecnología, como una presencia en el medio ambiente, y la interpretación e imaginabilidad de las formas como un modo de interpretar el medio y a la vez producir hipótesis de transformación, ¿no? Entonces, en ese terreno que está definido de alguna manera, y muy especialmente por el modo de utilizar la representación, pero también por el modo de eh, conceptualizar y interrogar a los comportamientos de las formas, vamos a tratar de fijar la atención en un nivel de complejidad mayor al que hemos abordado en la primera parte del año, en el curso de forma objetual y arquitectónica 1, y atender ahora muy especialmente a la variación del comportamiento de la forma a través de la escala. Para eso nos vamos a concentrar en cuestiones asociadas al problema de la vivienda, en particular al de la vivienda colectiva, para justamente tratar de entender estos pasajes de alguna manera entre los comportamientos formales en las escalas de la habitación o de la casa con los de el conjunto hasta llegar un poco a los comportamientos a escala de los tejidos urbanos, es decir, tratar de entender qué tipo de especificidades se producen en cada escala y también qué continuidades o consistencias son las que podemos reconocer en los comportamientos formales a través de las escalas. Para eso vamos a insistir en la idea de construir ciertos modelos abstractos de análisis de la forma, apelando bastante especialmente en este caso, a introducir a lo largo del curso la modelización tridimensional y la comprensión de alguna manera de estas relaciones tridimensionalmente, apelando un poco a los problemas de grilla, de envolvente, de espacio y tratando de darles un poco más de consistencia. Esto se ordena con algunas unidades temáticas, fundamentalmente tres. La primera de ellas es la que va a tratar de fijar la atención sobre la relación entre habitación y vivienda como una primera escala de complejidad, que fundamentalmente va a tratar de catalogar comparativamente organizaciones simples y en este sentido un poco la idea es poder analizar algunas unidades de vivienda en casos de estudio, ¿no? Tratando de establecer una lectura particular de su organización geométrica, la configuración de su huella material o de su materialización y la organización de sus formas de habitar, entendidas sobre todo comparativamente entre ellas para tratar de ver cómo se producen los fenómenos de identidad, repetición, variación, variedad y semejanza y diferencia, ¿no? Estas son las atenciones que ustedes saben bien, hemos tratado de enfocar en los cursos de forma arquitectónica 1 y que recuperaremos ahora en los cursos de forma arquitectónica 2, tratando de entender sobre todo estos problemas de la variación, de la semejanza y la diferencia, ahora operando en distintos niveles de complejidad y de escala, ¿no? Vamos a hacer algunas tareas individuales, algunas en equipo, eso lo iremos aclarando progresivamente. Empezaremos trabajando con problemas de notación 2D que nos van a permitir tener, 2D quiero decir, de dos dimensiones,
que nos van a permitir establecer una continuidad muy directa con el tipo de práctica que estuvimos desarrollando en el taller de forma arquitectónica 1. Pero progresivamente en la segunda unidad de trabajo vamos a tratar de robustecer la visualización de los problemas de organización formal en 3 dimensiones, y enfocaremos un poco más la relación entre la vivienda y el conjunto, o entre la unidad de vivienda y el edificio, cuando se trata de, como los que vamos a estudiar, edificios de vivienda colectiva. Y ahí enfocaremos de alguna manera esta segunda escala de complejidad, tratando de entender un poco estos problemas de compatibilización, unificación, sistematización, variedad de estas organizaciones simples de las unidades de vivienda, la forma en la que se repiten, que varían, cómo se repiten, cuáles son los sentidos organizativos relevantes de estas lógicas, y enfocar sobre todo en determinados también condiciones específicas de organización de la forma, como el problema de la grilla, ya entendido un poco más como problema de modulación a nivel de todo el conjunto, los problemas de los comportamientos de envolvente del conjunto, los problemas de la organización de los espacios comunes y la relación entre los espacios comunes y las unidades de vivienda. Y esto sobre todo trabajando en modelados tridimensionales y su visualización. Y finalmente en la última unidad de trabajo vamos a dar un último salto de escala tratando de entender la relación entre el conjunto y los tejidos urbanos, manteniendo la continuidad de estas atenciones que de alguna manera atraviesan la totalidad del curso, el problema de las organizaciones modulares, la determinación de las envolventes materiales, los modos de habitar y las relaciones entre público y privado, etc. Pero trabajando un poco en las relaciones de semejanza y diferencia a lo largo de las escalas o a través de las escalas y a la vez en la relación entre la forma y el contexto. ¿Por qué nos interesa el problema de abordar la complejidad de la forma en este segundo curso a través de la vivienda colectiva? Bueno, muy concretamente nos preocupa muy especialmente el problema de cómo vivir juntos, ¿no? Y qué tipo de reflexión es la que puede producir la arquitectura en este sentido. Todos hemos experimentado en este contexto de la emergencia sanitaria una serie de preguntas que se han instalado en los medios, en los discursos públicos respecto de las condiciones de convivencia, ¿no? en las formas urbanas y en los escenarios de vida que ahora parecen especialmente amenazados por estas emergencias sanitarias. Hemos visto cómo se producen estas sensaciones de que los problemas del hábitat pueden volverse ahora ya problemas muy serios de condiciones de vida para todos y por lo tanto una percepción de cierta inevitable solidaridad respecto de cómo comprender la posibilidad de habitar juntos en el medio ambiente. Sin embargo, hemos visto reproducirse casi al infinito discursos que eh, promueven la lectura de que en realidad el modo de enfrentar este escenario de crisis es generando más bien distancia entre las experiencias individuales y las colectivas y pensar que, por ejemplo, uno puede resolver mejor sus modos de vida si toma distancia de la colectividad, de las formas más urbanas de habitar y se aleja en busca de, por ejemplo, barrios cerrados en el conurbano, etc. A la vez, reconocemos cómo esa idea se intensifica en otras ideas que tienen que ver con ya alejarse de las áreas metropolitanas y, por ejemplo, irse directamente a vivir al campo o incluso irse a vivir a otro país. Cada vez la idea es que uno puede irse más lejos, sobre todo si tiene más poder adquisitivo, ¿no? Y entonces ya la idea de irse a vivir a Uruguay para aquellos que, por ejemplo, pueden pagar sus mudanzas, su asentamiento en otro sitio, etcétera. Y vemos también estas noticias de millonarios norteamericanos que proponen irse a vivir a Marte para, por supuesto, un grupo completamente selecto de gente que tan desubicado está en sus horizontes que imagina que la forma de solucionar los problemas de convivencia que tenemos en el presente tienen que ver con elegir irse a vivir a uno de los lugares más
inhóspitos y horribles posibles, como Marte, con tal de estar lejos de los demás, ¿no? Y de participar de una experiencia exclusiva. Bueno, está claro que esto es un problema instalado en el discurso público y que de alguna forma nos devuelve la necesidad de volver a reflexionar sobre cómo construir un saber consistente respecto de cómo vivir juntos, ¿no? Sin embargo, está muy claro estadísticamente y en las dinámicas conocidas de la población mundial que la mayoría de la población entiende muy razonablemente que el destino de la humanidad se vuelve más seguro, más sostenible si nos agrupamos y alcanzamos ciertas formas de densidad en el territorio. Es decir, vivir en ciudades, compartir los beneficios de los servicios, de los conocimientos, de la cooperación, supone toda una serie de ventajas indiscutibles que sin embargo están permanentemente interrogadas respecto de su sostenibilidad en términos de densidad, de producción, de consumo de recursos, de producción de recursos, etc. Es decir, el problema de cómo entender la lógica de la vivienda colectiva, la lógica de cómo agruparnos, es un problema realmente muy delicado, muy importante para nosotros, porque está claro que es imprescindible, por un lado, es nuestra mejor oportunidad de supervivencia, pero por otro lado es crítico en el sentido que si no encontramos las densidades y las formas de convivencia adecuadas, este recurso puede volverse también peligroso para nosotros mismos. Y en este sentido, la experiencia del área metropolitana de Buenos Aires nos muestra efectivamente varios asuntos de los que preocuparnos, ¿no? Por un lado, la distribución de calidades de vida es altamente desigual. Las infraestructuras son muy buenas en determinadas áreas y pésimas en otras. La calidad de los servicios, el acceso a necesidades básicas, etcétera, es muy desigual. Y esto supone que hay partes del área metropolitana de Buenos Aires donde, por ejemplo, hay un porcentaje altísimo de población residiendo en villas y asentamientos y partes en la que hay un porcentaje muy, muy bajo, ¿no? Y por lo tanto esta desigualdad en el espacio supone un problema de calidad de vida muy serio. Por otro lado, también reconocemos que esto tiene que ver con una hipótesis crítica para el problema de la sostenibilidad del territorio, que es la dificultad de imaginar que el problema de la vivienda se resuelve mudándose cada vez más lejos del centro para conseguir suelo libre, suelo barato, suelo sobre el que poder asentarnos. Esa dinámica la transitan permanentemente las clases más humildes de la sociedad que necesitan alejarse de los centros urbanos con altos valores de costo de la residencia y habitar lugares cada vez más alejados de los servicios y de los espacios de trabajo y de producción, y por lo tanto verse en la necesidad de pasar larguísimas horas de su vida moviéndose de un lugar al otro o enfrentando gran escasez de redes, recursos, caminos, servicios, por habitar lugares a los que la infraestructura no puede llegar. Por otro lado, el crecimiento infinito del área metropolitana lo que produce es justamente un debilitamiento persistente de la calidad de las infraestructuras, porque se vuelven muy difíciles de mantener las redes de caminos, de cloacas, de agua, de electricidad, que sean capaces de dar abasto a una superficie tan extensa, para lo cual se vuelve imprescindible imaginar la necesidad de alcanzar mayores densidades y mayores compacidades urbanas, es decir, encontrar el modo de que las infraestructuras no tengan que ser tan extensas, que las áreas de vivienda puedan volverse un poco más densas, un poco más compactas y avanzar en la idea de la vivienda colectiva como solución para el problema de la sostenibilidad del hábitat y la resolución de problemas muy serios que tienen sectores realmente muy, muy grandes de la población en este momento en nuestro país. Este problema no es en absoluto exclusivo de nuestro país y en nuestro
de nuestra circunstancia actual, pero sí podríamos entender que es un problema que ha adoptado una forma concreta y específica para la arquitectura a partir del siglo XX. La creciente metropolitanización de algunas ciudades europeas durante el siglo XIX, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, produjo que algunas de estos grandes centros industriales europeos, como Glasgow en Escocia o Hamburgo en Alemania, para fin del siglo XIX o principio del siglo XX, tuvieran esta condición como de barrios obreros, donde realmente las condiciones de vida eran críticas, donde las grandes migraciones del campesinado que había entrado en escenarios de crisis de supervivencia por distintos motivos y que encontraba la oportunidad de trabajar en los centros urbanos involucrados en los procesos de desarrollo industrial, implicaba que en ese escenario de oportunidades también lo que se daba era una verdadera crisis del hábitat y la muy visible incapacidad de los tejidos existentes para absorber estas nuevas cantidades de población y esta escala de forma de habitar. Este problema de fin del siglo XIX, principios del XX, produjo un cambio drástico en el rol de la arquitectura y determinó una agenda que podríamos decir ha sido exclusiva de la arquitectura moderna en adelante. Es decir, hasta el siglo XIX el problema de la vivienda colectiva y sobre todo el problema de la vivienda popular colectiva no estaba considerado un problema de arquitectura. La arquitectura resolvía otras clases de cosas, primero templos y palacios, después instituciones públicas, después eventualmente algunos dispositivos industriales, pero finalmente encuentra en el siglo XX que si hay algo que le puede dar sentido a la práctica de la arquitectura es el problema de la vivienda general, de la vivienda popular, de la vivienda de gran escala. Y por lo tanto aparecen debates muy específicos en los que se entienden como los primeros congresos internacionales de arquitectura moderna, por ejemplo el de Frankfurt de 1929, enfocados en el problema de cómo resolver el problema de la vivienda obrera o de la vivienda popular en escenarios de escasez de recursos, es decir, cómo producir muchas casas con pocos recursos, cómo imaginar este nuevo hábitat que necesitan las ciudades europeas, ¿no? Y para esto se abre un gran debate en el marco de la arquitectura moderna que se enfoca muy especialmente sobre el problema de la medida y de la organización. Es decir, se cifra muy especialmente en los problemas de forma. Esta idea del existence minimum, es decir, del espacio existencial mínimo, ¿no? Empieza a sintetizarse en este congreso fundamentalmente con un debate de proyectos comparativo, donde aparecen ideas muy determinantes para la arquitectura moderna, que tienen muy especialmente que ver con el problema de la organización sistemática del espacio de la vivienda, la idea de la orientación y ventilación de la vivienda, como la confrontación entre estas nuevas formas de vivienda y las formas de la vivienda popular que aparecían en las Mitkasernen alemanas o en los slums británicos, es decir, en lo que podríamos llamar los conventillos o las viviendas populares de alquiler o de renta que estaban en general hacinadas y con pésimas condiciones de higiene, que promueven, entre otras cosas, la proliferación de la epidemia de gripe española que acompaña la Primera Guerra Mundial y se propaga por toda Europa. Es decir, estos grandes daños medioambientales vinculados a la dificultad en la forma de habitar convocan a una reflexión arquitectónica. Y esta reflexión arquitectónica en esta ventana, en esta instancia, posterior a la Primera Guerra Mundial y a estas grandes epidemias, y enfrentando el problema de la reconstrucción del hábitat, reflexiona sobre todo por estas organizaciones lineales, sistemáticas, el problema de la justa medida, cómo encontrar dimensión, cómo encontrar sistematicidad organizativa, construcciones modulares, agrupables, que puedan conformar organizaciones lineales, que se orienten correctamente y que tomen luz y aire
que permita resolver los problemas de calidad del hábitat, que concentren sus servicios con instalaciones sanitarias adecuadas, que distingan claramente la organización de las áreas de dormir de las áreas de estar, para ordenar de alguna manera las dinámicas de convivencia familiar. Es decir, toda una serie de reflexiones que se abordan bastante comparativamente y que suponen un ejercicio de reflexión colectiva que reposiciona la agenda de la disciplina, yo diría, hasta el presente, es decir, nos encuadran y nos vuelven a ubicar ahora como un campo vinculado al hábitat masivo, de un modo en el cual la arquitectura del siglo XIX o del siglo XVIII había sido incapaz de imaginarse, ¿no? Este problema de entender un modo de organizar las viviendas, de analizarlas, de debatirlas, está asociado, como vemos, además a un modo de dibujarlas, ¿no? Aparece un modelo gráfico que trata de representar la sección horizontal como una sección de distinción muy nítida de llenos y vacíos, de muros negros y espacios libres blancos, que explicita que no se trata de producir grandes masas de construcción, que la construcción puede ser económica si reduce el volumen de materia que requiere la vivienda, sino que esa densificación o concentración de la capacidad de sostén empieza a concentrarse en determinados elementos, muros perimetrales, algunas estructuras intermedias, aparecen tensiones entre los sistemas de cerramiento interiores y los exteriores, la función de la ventana y la de la puerta, y definidos los espacios, el modo de representar la organización de la vivienda a partir de superficies grisadas que representan a los equipamientos que a la vez dan cuenta de las lógicas con las cuales se organizan las circulaciones, las áreas de dormir respecto de las de estar, etc., ¿no? Ese sistema comparativo a la vez combina en los dibujos del libro del Existence Minimum del Congreso del 29 la relación entre la unidad de vivienda y el conjunto de viviendas, es decir, estas viviendas conformadas en general como pequeñas unidades familiares adosadas lateralmente, a veces de frente y fondo, a veces con corredores comunes, etcétera, son representadas siempre en esta relación como de doble escala, ¿no? Como la escala de la unidad y la escala del conjunto, donde entendemos este problema como entre célula y sistema, lógicas de repetición, etc. En este contexto aparecen realmente investigaciones muy precisas, como por ejemplo la de Alexander Klein, que tematiza muy especialmente este problema de la vivienda mínima. Klein era un funcionario que trabajaba en el municipio de Berlín y que tenía que monitorear las licitaciones de vivienda de interés social, ¿no? Y por lo tanto lo que va haciendo es desarrollar un método gráfico que lo que tiende a producir es un análisis de las ofertas que recibía, de lo que podríamos entender como los pliegos licitatorios, de las ofertas de las empresas, donde decían, bueno, yo puedo construir esta cantidad de viviendas por tal precio y presentaban los planos, ¿no? Y Klein analizaba los planos y al analizar los planos empezó a darse cuenta de que por ahí con los mismos recursos se podían construir más viviendas si se optimizaban las dimensiones de la vivienda. Es decir, si una vivienda era un poco más pequeña, en una cantidad de viviendas terminaban permitiendo que se produjeran unas cuantas viviendas más con el mismo costo y resolver para más personas el mismo problema. Y por lo tanto empezó a convertir esto en una verdadera investigación donde empezaba a producir comparaciones de cómo la misma lógica organizativa podía encontrar algunos umbrales en los cuales la disposición del mobiliario permitía que para el mismo programa se pudiera, por ejemplo, compactar la dimensión de la vivienda siempre y cuando se respetaran determinadas características. Y esto iba permitiendo, obviamente, reducir el costo de cada unidad de vivienda, volverla más accesible para quien tenía que comprarla, pero al mismo tiempo permitir que el presupuesto municipal pudiera construir más cantidad de viviendas. Y en este camino empezó además a entender que parte de ese ejercicio tenía que ver con la optimización, por ejemplo, de los modos de ordenar la vivienda, donde entonces la vivienda se podía achicar si
la lógica de sus circulaciones se sintetizaba y no necesitaba emplear superficie en exceso para circular, y por lo tanto empezó a emplear estos diagramas abstractos que estudiaban los sistemas circulatorios no solo desde el punto de vista de su eficiencia, sino también desde el punto de vista de su racionalidad de articulación, es decir, cómo por ejemplo imaginar modos de circulación de las dinámicas diurnas respecto de las nocturnas, empezar a distinguir más claramente las áreas de estar de las áreas de dormir, empezar a imaginar modos de agrupar los equipamientos para facilitar esas circulaciones, incluso imaginar la disposición de los equipamientos buscando que se concentren sobre todo en el perímetro de la vivienda para que justamente la cantidad de luz y de aire y de espacio libre en estas viviendas pequeñas empiece a percibirse como más grande, justamente por no estar tan afectado por la interrupción de la presencia de los muebles, que a la vez entorpecían la circulación y hacían que moverse por espacios menos claramente organizados volviera menos eficiente la organización de la vivienda pequeña, hasta obsesionarse con el problema de la proyección de sombras de los muebles sobre los muros, etc., ¿no? Me interesa especialmente entender que el método de Klein es un método gráfico, analítico, que él emplea para desarrollar finalmente proyectos, pero que sobre todo lo que trata es de establecer esta relación entre medida y percepción del espacio, ¿no? Y entender ahora que hay ahí una cualidad muy importante que es no solo qué espacio físico ocupan los objetos y qué espacio físico se requiere para los usos, sino también cómo se percibe esto y en qué medida los modos de habitar mejoran promoviendo cierto tipo de organización perceptiva de esto. Y esto tiene que ver, por ejemplo, también con el modo de entender cómo entra el sol en la vivienda y en todo caso qué sucede en determinadas horas, qué sucede en otras, cuáles son los lugares que van a tener asoleamiento a la mañana, cuáles lo tendrán a la tarde, cómo se arman las vistas desde el interior al exterior para tener una percepción lo más amplia posible del paisaje a pesar de tratarse de una vivienda chica, cómo se arman las relaciones de visualización, por ejemplo, en este caso, con un concepto de vida familiar dominada por la lógica parental, entonces que si la madre está cocinando, cómo pueden desde la cocina ver lo que están haciendo los chicos si están en el escritorio trabajando para la escuela, o si están comiendo, o a la inversa, si están sentados en un lugar, ver si se fueron a dormir o no se fueron a dormir, digamos, este tipo de lógicas que tienen que ver con el monitoreo de la conducta, que nos pueden parecer en términos culturales a nosotros incluso aterrorizantes, para Klein tenían que ver con determinar lógicas organizativas eficientes, optimizar el problema de la organización de la vivienda y sobre todo entender ahora este problema de la medida como un problema donde la dimensión material aparece muy concretamente vinculada con la percepción del espacio, ¿no? Poco después de las investigaciones de Klein aparecen toda otra serie de investigaciones, por ejemplo las de Ernst Neufert, en lo que fue su manual de proyectos de construcción, el Bauentwurfslehre, que todavía se publica en la actualidad y que es normalmente conocido como el Neufert, es decir, el libro producido por Neufert, que modifica estas ideas, en todo caso las aborda de un modo muy distinto, que efectivamente es de alguna manera un gran catálogo de dimensiones generales vinculadas a la industria de la construcción y donde lo que Neufert trata es de investigar muy especialmente, estos son solo algunos ejemplos, cómo entender estos sistemas organizativos generales del problema de la cocina, el problema de la relación entre los insumos, el ingreso de los insumos, el lavado, la preparación, la cocción, los lugares de servirla, dónde guardarla, ¿no? Y cómo esos esquemas tienen cierta optimización, podríamos decir, bromatológica, es decir, no poner los alimentos cocidos junto a los alimentos que se reciben del exterior sucios, cómo ordenar el sistema de la cocina de modo de que no se produzcan esos cruces, pero a la vez también cómo entender que hay una serie de dimensiones genéricas que tienen que ver con cómo se pasa por una puerta sosteniendo una bandeja, cómo me agacho para abrir un horno y cuánto tiene que abrir la puerta, cómo alcanzo la alacena o no, etcétera. Y cómo aparece un poco esta prioridad que ahora es dominantemente motriz, ¿no?, de la organización del espacio, en el cual
ya muchos de los intereses que tenía Klein respecto de la relación entre medida y percepción, en todo caso, entre proporción como cualidad emergente de la dimensión de las cosas, ¿no? Y medida como problema más rigurosamente objetivo y eventualmente escala como problema de dimensión nominal de las cosas, si algo mide 1 metro, 2, 1,30, 1,40, etc. En el trabajo de Neufert, avanzado el siglo XX, empieza a volverse cada vez más interesado en estos procesos de generalización y podríamos decir normalización e incluso industrialización de las medidas. Porque este proceso que lleva adelante Neufert finalmente en lo que redunda es en la producción de lo que conocemos actualmente como las normas DIN, es decir, las normas emitidas en Alemania como, con la participación de Neufert en el comité de redacción de estas normas, como generalización de patrones de medida para la producción industrial. Es decir, de estos estudios surge la idea de cuáles son las dimensiones que la industria alemana primero y todos los otros países que adoptan las normas DIN va a aceptar como razonables para fabricar una cocina. Y por lo tanto, la altura de la cocina empieza a tipificarse, el ancho de la cocina, la dimensión de la hornalla, el tamaño de la puerta del horno. Es decir, empieza a haber una cadena de estandarización de medidas vinculada ahora, en principio, a este origen motriz de la dimensión, pero fundamentalmente también a las lógicas de las dimensiones de los procesos de industrialización. Esto se nota mucho en el trabajo de Neufert porque mientras Neufert en instancias preliminares del desarrollo de proyecto a lo largo del manual nos propone que en la cocina, por ejemplo, es ideal estar en una situación en la que haya un antepecho de 1,25 y una ventana de 1,25 que nos permita, al mismo tiempo que estamos lavando los platos, poder ver al exterior, etc. Después, cuando nos propone elegir la ventana que queremos usar, nos manda a ver los catálogos de ventanas sistematizados en la industria alemana de la década del 30 y lo que encontramos es que no hay una ventana de 1,25, hay una de 1,19 y hay una de 1,39. Por lo tanto, quien determina la medida de la ventana no es en este caso la imaginación proyectual, la dimensión de la persona, la percepción del espacio, sino un rango de medidas que tienen que ver con cómo optimizar el largo de la pieza de hierro, cómo sistematizar el tamaño de las máquinas que procesan estas cosas y los vidrios. Fíjense, por ejemplo, lo importante que empieza a ser que se guarden ciertas relaciones de proporción entre anchos, alturas, etc. Este problema se manifiesta de modos muy interesantes en las investigaciones proyectuales, ahora no ya de arquitectos dominantemente teóricos y normativos como Klein o Neufert, sino de arquitectos con una interesantísima producción práctica como Ludwig Mies van der Rohe, que después de colaborar con Ernst Neufert, cuando ambos trabajaban en la Bauhaus, junto a Walter Gropius, después de emigrar a Estados Unidos, después de la tragedia que significa la Segunda Guerra Mundial para algunos alemanes, Mies empieza a desarrollar estas investigaciones sobre la sistematicidad del uso de las medidas y de la estandarización de la construcción en estos ejercicios sobre el rascacielos en Estados Unidos y el uso del acero. En los departamentos de Lakeshore Drive, Mies introduce esta idea que siempre le interesó, ¿no? Que es el uso de la grilla, de los sistemas regulares de medida, y cómo, por ejemplo, producir un sistema de dimensiones regulares de anchos y alturas que permita trabajar con repeticiones regulares que a la vez produzcan una grilla estructural, ¿no? Esa grilla estructural, que define posiciones de columnas y, por ejemplo, de núcleos de circulación vertical, aparece asociada después a sistemas de carpintería perimetrales que regulan los modos en los cuales estas unidades se pueden subdividir y organizar los departamentos. Entonces, las investigaciones de Mies empiezan a producir para Lakeshore Drive, para estos dos edificios, toda una serie de variantes de cómo dividir la planta en 8 o en 4, pero a la vez que esos 4 pueden ser realmente como monoambientes altamente integrados, lo que en el catálogo inmobiliario del edificio se presentaba como el departamento Mies, es decir,
el departamento que ponía en valor sobre todo la continuidad del espacio, los tabiques sueltos, liberados del perímetro, etc. Pero empieza a haber como variaciones con departamentos quizá no tan abiertamente integrados con estos sistemas de tabiques, sino incluso alguno todavía más integrado, pero no empleando estos sistemas de planos sueltos, otros más compartimentados, el conocido como el departamento estándar, con 3 dormitorios, un master bedroom, digamos un dormitorio principal y 2 dormitorios complementarios, cada uno con su cabecera de servicios, otro con 2 dormitorios, ¿no? Bueno, es decir, empieza a haber una sistematicidad y una variación en qué tipo de servicio puede ofrecer la vivienda, cómo puede variar, compartimentándose más, menos, integrando más o menos usos, dividiéndose solamente en 2 semipisos mucho mayores y con otros tipos de articulaciones de servicios, etc. Es decir, se convierte el proyecto en un proyecto con un altísimo nivel de sistematicidad que, sin embargo, aloja todo un rango de variaciones muy interesantes sobre las posibles organizaciones de la vivienda. Esa lógica entre sistema y variación a la vez mantiene determinados criterios organizativos dominantes que son realmente muy interesantes. Por ejemplo, esta idea de que hay un sistema de cerramiento perimetral que es un módulo de carpintería siempre igual, que por supuesto supone un gran desafío para una vivienda, que es pensar que todos los espacios de la vivienda tienen la misma clase de ventana, ¿no? Pero que esa ventana empieza a tener una serie de atributos generales eh, muy genéricos, pero también muy singulares, ¿no? O sea, podemos reconocer cierta idea de ritmo, de proporción, pero además de proporción en el sentido de relación, por ejemplo, entre una medida y otra. Por ejemplo, el paño superior de la ventana, con un paño amplio, ¿no? Un paño inferior bajo. Ese paño bajo está a una altura, el divisorio entre el superior y el inferior, que tiende a coincidir con la altura de estos muebles muy bajos que propone Mies. Fíjense que no hay roperos, modulares altos, que incluso el sillón más confortable es un sillón de respaldo bajo, como es el sillón Barcelona, digamos, ¿no? Entonces hay como una ocupación del equipamiento, de los lugares de asiento, muy próxima al suelo, que está marcada de alguna manera por este espacio definido por esta especie de plano virtual del travesaño inferior de la carpintería, y hay un plano alto muy liberado, ¿no? Como que nos permite tener este tipo de relación con el horizonte. Lakeshore Drive en Chicago es un departamento puesto justamente alrededor del lago Michigan, con grandes vistas del paisaje, es decir, una posición realmente muy favorable para la percepción del paisaje, y eso se convierte en un tema organizativo que no solo supone que hay un problema de disposición en planta del equipamiento para entender la lógica de lugares estancos y lugares dinámicos, etcétera, sino también de disposición vertical o en la sección del equipamiento, con esta idea de mantener a todo el equipamiento muy bajo y mantener todo el plano alto, el espacio alto de la casa completamente libre para estas grandes visiones transparentes de gran escala. Esto supone a la vez toda una lógica de cómo integrar los cerramientos y las divisorias a los paneles de carpintería, cómo entender este problema del sistema tecnológico del edificio, la relación entre estructura primaria y estructura secundaria, cerramiento de la carpintería, estructura de soporte que a la vez aparece recubierta de hormigón para evitar los peligros del debilitamiento de la estructura metálica en escenarios de incendio, etc. Y a la vez entender que esos elementos que podíamos reconocer con cierta autonomía, como columna, cerramiento, etc., aparecen, ¿no?, como definidos por sistemas de industrialización que fijan sus escalas, sus ensambles, de modo de poder izarse y construirse muy rápidamente, ¿no? Fíjense que tenemos unidades de construcción que involucran muchas habitaciones, varios pisos, ¿no?, más de un piso, etc. Incluso este sistema de repetición, con toda su versatilidad, hace que Mies vuelva a producir otro par de torres, las conocidas como Esplanade, en el 900-910 de Lakeshore Drive, donde estos problemas de generalidad de la organización tipológica, repetición, sistematicidad organizativa, que provienen todos de estas investigaciones de los congresos internacionales de arquitectura moderna de principio de siglo, ¿no?,
ahora empiecen a entenderse de un modo todavía más sistemático, ¿no? Cuando algunos años después Mies van der Rohe junto con Ludwig Hilberseimer abordan un nuevo proyecto de vivienda colectiva, tratan de incluso volver todavía más reflexivo este problema de la relación entre repetición y sistematicidad y variación, como idea de producir un rango mayor de diferencia cualitativa entre las oportunidades de formas de habitar, en este caso entre, por ejemplo, la vivienda individual y la vivienda colectiva, las escalas de las viviendas, el tipo de relación que establecen con el exterior, etc. En el caso de Lafayette Park, en Detroit, lo que hacen es, por un lado, desarrollar una serie de casos de vivienda individual con jardín, en este caso apareadas bajo eh, la lógica de un acceso independiente para cada casa con su propia puerta, pero un jardín común donde arrimar el auto y que jueguen los chicos afuera, etc. Cada casa tiene como un lugar de estar, uno a cada lado de este muro divisorio que toma el medio módulo y que eh, se, se vincula fundamentalmente por el parante intermedio de la carpintería, ¿no? Desde cada una de las casas se toma una escalera para ir hacia arriba. En una se llega a un rellano por el que se accede a un dormitorio principal de un lado y dos dormitorios complementarios del otro, y a la otra se llega a un rellano donde se accede al dormitorio principal con uno de los dormitorios y a un dormitorio complementario del otro, es decir, se produce esta especie de encastre entre las dos viviendas, de modo tal que una tiene cuatro módulos de ventana, ¿no? Y otra tiene dos en el frente y la otra a la inversa tiene un poco más de ventanas de dormitorios en el contrafrente que la vecina. Eso a la vez se vincula con otros modelos de vivienda, como las viviendas desarrolladas exclusivamente en planta baja, con una relación mucho más eh, extendida, ¿no? Como de nuevo también con una escala de tres dormitorios fundamentalmente, pero que incluyen una situación un poco diferente, vinculada con las condiciones de acceso, una especie de escritorito o situación semipública, ¿no? Entonces empiezan a alojar algún otro tipo de programa posible, como un programa de atención al público, de alguna actividad de trabajo, lo que fuera. Del lado de atrás, los lugares de estar amplios con expansión a los jardines. Del lado de adelante, el lugar en el que se llega con el auto, se estaciona, están los jardines delanteros arriba de unos basamentos, etcétera. Podemos reconocer sistemas de estructura, de modulación, de lógicas de organización del espacio y del equipamiento muy similares a las que veíamos en las unidades anteriores, pero ahora hay toda una serie de cualidades muy particulares de estas respecto de las otras. Pero incluso estos sistemas de repetición, como los que veíamos antes de las apareadas, empiezan a conformar como grandes pabellones alargados metidos en los bosquecitos, parques de Detroit, que empiezan a disponerse en distintas direcciones y tener orientaciones un poco distintas, etc. Y podemos ver cómo desde los contrafrentes o a través de la transparencia de la casa empezamos a reconocer la influencia en la determinación del paisaje de algunos acondicionamientos de cada vivienda, un poco esta relación entre finalmente lo que se vuelve más continuo casi entre todas las casas es el sistema de carpintería y el paisaje, incluso mucho más que el equipamiento o el mobiliario. Es decir, si hay algo que le da identidad a todas las casas es lo que ven a través de las ventanas, que es muy parecido en todos los casos, porque se trata de este parque común, etc. Pero además aparece una opción que es habitar en una torre, donde probablemente las unidades de vivienda sean más económicas. Esas unidades de vivienda de departamentos comparten un sistema de ascensores, unos corredores. Eh, a través de estas circulaciones uno puede ir accediendo, como de nuevo, a distintas unidades, algunas que se ubican en los testeros, algunas que trabajan un poco más como en los tramos medios, algunas son más pequeñas, adoptan la forma más bien como de monoambientes, otras tienen en general la forma de distinguir muy rotundamente los lugares de estar de los lugares de dormir, pero tienden a tener un único dormitorio, otras empiezan a tener sistemas de estar y dos dormitorios, etcétera, ¿no? En cada caso se van produciendo variaciones, una cabecera
y la otra. Pero además lo que empieza a pasar es que justamente por tratarse de un edificio en torre, empieza a ser muy diferente lo que se ve desde algunas de las ventanas, en algunas de las direcciones, las vistas que se tienen de la ciudad, pero que además empiezan a variar por su posición en altura, entonces empieza a ser muy diferente estar en un piso alto que estar en un piso bajo, por el tipo de relación que se tiene con el horizonte, esa unidad de vivienda empieza a ser un poco más cara, el tipo de forma de habitar además que adopta cada uno de los habitantes empieza a ser un poco distinta. Si estás cerca del suelo, probablemente te empieza a preocupar un poco más si te ven o no te ven y le pones una cortina un poco más influyente en esa división, además que empiezan a privar gustos personales en los colores, el tipo de muebles o lo que fuera. Pero también empieza a cambiar que si estás en una dirección o en la otra, cambia también cuál es el paisaje que observás de la ciudad y algunas situaciones se pueden empezar a volver mucho más favorables que otras, etc. Todas estas diversidades suponen entonces este modo de reconocer cómo este sistema propuesto por Mies y Hilbersheimer se integra a modos de habitar que pueden empezar a proponer una mayor mediación entre espacios, integrando puertas corredizas, cortinas, o a la inversa, una especie de empatía con el concepto general del proyecto, ¿no? Y alguien que decide mantener la planta lo más libre posible, etc. Al trabajo sobre la sistematicidad y la variación que podíamos reconocer en estas investigaciones de Mies van der Rohe, le podemos contraponer un paralelo realizado por Le Corbusier alrededor del problema de la medida, que es su investigación alrededor del problema del modulor, que de alguna manera dialoga muy directamente con la de Neufert para la redacción de las normas DIN, porque el modulor lo produce Le Corbusier para tratar de influir en la redacción de las normas AFNOR francesas, que son las que después tienen influencia en lo que actualmente conocemos como las normas ISO. A Le Corbusier, sin embargo, no le dan mucho espacio en esas comisiones, ni toman la propuesta, pero Le Corbusier desarrolla esta propuesta, que está sintetizada en dos libros, que es la del modulor, que concibe fundamentalmente un sistema de proporciones que pone en relación un cuadrado con un rectángulo de tradición áurea, ¿no? Es decir, como ustedes probablemente tengan presentes de los apuntes, particularmente del apunte con regla y compás que utilizábamos en el curso de forma arquitectónica 1, la propiedad de la serie de Fibonacci o del rectángulo áureo es que si uno combina un cuadrado con un rectángulo de proporción áurea, obtiene un nuevo rectángulo de proporción áurea. Y por lo tanto, si a ese rectángulo lo vuelve a combinar con otro cuadrado, puede ir produciendo gradualmente un sistema espiralado, que es lo que se conoce como la serie de Fibonacci, es decir, como siempre hay como un cuadrado acompañado de un rectángulo que se convierte en el rectángulo que puede acompañar un cuadrado, conservando estos sistemas más proporcionales a través de la escala. Y esto es lo que le interesa a Le Corbusier para el modulor, es ver si puede encontrar un sistema de proporciones anclado a una escala, la medida 1,13, 1,13 m, como una modulación cuadrada, regular, genérica, que al repetirse pueda descomponerse en dos rectángulos que construyan una primer serie de Fibonacci, es decir, la medida 43 es a 70, como 70 es a 113. Es decir, A es AB, como B es a más B. Ese sistema de proporciones permite pensar que esta serie puede volverse infinitamente abierta, creciente o decrecientemente, ¿no? Y esto para Le Corbusier es importante porque él pretende establecer un sistema de medidas que sirva no solo para organizar determinadas escalas arquitectónicas, sino todas las escalas arquitectónicas simultáneamente, ¿no? Empleando la proporción como un mecanismo de articulación entre las distintas escalas. Y por lo tanto, la determinación de esa serie, además, la pone en relación con lo que él dice que son las medidas del hombre, un hombre que mide 1,83 de promedio de altura, sabemos que se trata de un hombre muy alto, muy especialmente para el momento en el que Le Corbusier proyecta el modulor, pero a él mucho no parece preocuparle. Él considera que estas son medidas más o menos eficientes para
establecer relaciones con las dimensiones estándar, de alguna manera, de los usos humanos, y propone esta serie que empieza a definir dimensiones sistemáticas, genéricas, pero articuladas con esta serie del modulor, que es un banco bajo de 27 centímetros, realmente bajo, pero que puede servir también para determinar, no sé, como altura para un antepecho bajo, etc. Una altura de asiento de 43 centímetros, muy similar a la habitual de 45, una altura de escritorio o antepecho próxima a los 70, como suele ser la altura de los escritorios. Empiezan a aparecer toda una serie de medidas, como de antepecho de ventana, de antepecho alto, de parapeto, de altura de cabeza y de cielo raso bajo o altura de puerta de 2,26, ¿no? Y es bastante claro que esta serie es una serie asimétrica que va produciendo estos sistemas de repetición escalonados en un lado y otro, lo que él llama la serie roja y la azul, y que estas series son decrecientes o crecientes tanto como querramos, ¿no? Y por lo tanto puede seguir, ¿no?, implementándose estos saltos de escala para poder dimensionar ahora objetos de mayor tamaño. Y esto muy literalmente Le Corbusier lo aplica particularmente en los desarrollos de proyecto de las unidades de habitación, que son a la vez modelos respecto de cómo organizar la vivienda colectiva, propuestos por Le Corbusier y que se experimentan primero en su aplicación en Marsella y después en varios otros sitios. Las unidades de habitación se producen justamente para poder responder al tipo de escalamiento que supone el modulor, que es una serie de dimensiones que él propone aptas para toda la industria, pero que la industria ignora y sigue fabricando las cosas de las medidas que la industria quiere. Justamente lo que hacen es conducir a Le Corbusier a optar por un sistema artesanal de construcción como el hormigón in situ y emplear a los encofrados como modo de calibrar las dimensiones de todas las cosas. Y por lo tanto, la unidad habitacional de Marsella está hecha toda ella basada en el modulor y ordena un sistema de habitaciones en sección, ¿no?, donde hay como un corredor común por el que se accede a los departamentos a un lado y al otro. A unos se accede al nivel inferior del departamento donde está el lugar de estar con su balcón en doble altura, y desde ese lugar de estar se toma una escalera y se va a los lugares de dormir que están arriba. Mientras que del otro lado, desde ese lugar de estar, que opera de alguna manera complementario con una cocina y algunos servicios, se baja al área inferior del estar asociado al balcón y se accede a un área de dormir del lado contrario, ¿no? Es decir, la relación estar entre piso empieza a ser similar de un lado y del otro, la posición relativa de los servicios es equivalente, unos dormitorios se vuelcan hacia un lado, otros hacia el otro, unos están a nivel del suelo del estar, otros están encima del suelo del estar, pero este sistema de encastre permite repetir esto en altura varias veces y ordenar la repetición lineal de estas habitaciones, de estas unidades de vivienda muchas veces, manteniendo las circulaciones comunes en una dimensión mínima y aumentando al máximo las áreas privadas del conjunto. Este sistema de encastres y de multiplicación de módulos a la vez le permite a Le Corbusier como producir estas múltiples apilaciones, imaginar unas situaciones muy singulares en la cubierta y en el contacto con el suelo, concentrar los sistemas circulatorios verticales, producir algunas variaciones atípicas en las cabeceras y después producir sistemas de agregamiento y desagregamiento de módulos que permiten introducir rangos de variación bastante altos con unidades de muchos dormitorios o de muy pocos dormitorios destinadas fundamentalmente a ateliers y actividades de trabajo, etc. Y todo esto, esta combinatoria, es la que define de alguna manera los rangos de variación de la Unité de Marsella. Podemos reconocer que además esto supone, como nos pasaba con el trabajo de Mies van der Rohe, una cualificación de la materialización de la obra, es decir, cuáles son los elementos que tienen alojada la estructura portante, cómo diseñar los elementos que están vinculados a las instalaciones húmedas y a sus cerramientos,
cómo imaginar las características de las escaleras, los mobiliarios fijos y toda esta reflexión sobre sobre lo que los alemanes llamaban el existence minimum, es decir, las dimensiones mínimas de la vivienda y la optimización de la disposición del mobiliario y la continuidad de los espacios libres, etcétera. De nuevo, con lógicas que podríamos reconocer que guardan relación con muchas de las investigaciones de Alexander Klein y que modelan ahora las continuidades y discontinuidades del espacio con inteligencias muy precisas. Y esto supone entrar en relación, de nuevo, con el sistema de medición del modulor, sus modos de determinar las medidas de las cosas, que a la vez guardan relación con las medidas adoptadas para el mobiliario, para las carpinterías, para los espesores de muros, para las dimensiones de los elementos estructurales, para las alturas libres, etc. Incluso para el dimensionamiento de los elementos de la cocina. Acá reconocemos un poco toda esta gran influencia de cómo ajustar toda la construcción a estas medidas conceptuales y por lo tanto producir todo con hormigón, donde algunos elementos se prefabrican a pie de obra y se ensamblan y se montan en altura, que empiezan a tener características muy particulares, las diferencias entre los hormigones in situ de las estructuras primarias, de los sistemas de cerramiento de balcones y lo que Le Corbusier llamaba brise-soleil, o sistemas de parasoles y proyección de sombras sobre las carpinterías, elementos de cerramiento hechos también con el hormigón premoldeado que se ensamblan y se montan como si fueran grandes bloques, es decir, todas las dimensiones aparecen reguladas por un sistema general y al mismo tiempo aparecen dimensionadas por lógicas particulares, ¿no? A la vez, esa sistematicidad aparece afectada por operaciones que tienen que ver con cómo pintar caras internas de cerramiento de los balcones y producir rangos de variaciones y repeticiones diversos ahora por el uso del color en la organización de las fachadas y qué tipo de codificación suponen estas variaciones cromáticas, si guardan o no alguna relación con la organización del programa, etc. Y la aparición de espacios comunes que adquieren ahora lógicas también especialmente singulares, que son muy influyentes en la caracterización del edificio, que empieza a compatibilizar ahora lógicas organizativas que tienen que ver con cómo organizar la unidad, cómo organizar los sistemas que integran a la unidad en términos de envolventes, estructuras, las circulaciones verticales, la aparición de esta calle pública en altura concentrando servicios que no solo son comunes a todo el edificio, sino que tienen un acceso independiente desde el exterior y se vinculan con estos parques que a la vez están integrados por estas plantas bajas libres o estas calles públicas de esta situación intermedia o los interiores de los corredores, los interiores de las unidades, la cualificación de escalas de nichos, equipamientos, usos del color en las puertas para introducir variaciones cromáticas, identidad, modos de diferenciar cosas que en principio estaban pensadas como sistemas de repetición simple, etc. Es importante entender que en este sistema propuesto por Le Corbusier podemos empezar a pensar que se trata como de un sistema de repetición complejo, ¿no? Donde estas unidades en sección se repiten un número de veces, introducen una variación intermedia, una variación de cubierta, una variación inferior, conforman un sistema que reflexiona muy especialmente justamente sobre la diferencia vertical, lo distinto que es estar cerca del cielo respecto de lo que es estar cerca del suelo, ¿no? El problema de la sistematicidad de la repetición longitudinal, cómo encontrar estos rangos de medida y definir de alguna manera estas escalas de optimización de la compactación y síntesis de la densidad, que a la vez le permite pensar que un único bloque de vivienda con este nivel organizativo equivale a toda esta extensión de viviendas para la misma cantidad de gente bajo la forma de un barrio de viviendas individuales sobre parcela propia. Es decir, para Le Corbusier la clave del modulor y del uso del modulor en Marsella y las unidades de habitación es
la idea de cómo pensar ahora una forma compacta, sistemática, que permita convivir con la repetición, de alguna manera con los riesgos de anonimato que supone la repetición, haciendo surgir de este experimento una idea colectiva fuerte, una idea de identidad, de pertenencia a esta forma de habitar en relación con la naturaleza, ¿no? Esta idea de un modo de habitar urbano, pero al mismo tiempo muy integrado con lo natural, ¿no? Como metido en un sistema de parques y circulaciones públicas, en los que se expresa muy explícitamente en los encofrados este sistema de medidas que justamente no solo está pensado como un sistema operativo, tecnológico y funcional, sino también como un sistema vinculado a una idea perceptiva de cómo poner en valor estas proporciones ideales para Le Corbusier, estas proporciones que para él son especialmente bellas, las que participan de la proporción áurea, eh, como modo de encontrar ahora esta escala humana, estas organizaciones de la vivienda vinculadas a los techos bajos, a los espacios profundos, a los módulos de uso y de habitación de pequeñas dimensiones, cómo encontrar un poco esta tensión, ¿no?, entre la gran escala de lo colectivo y la intimidad de lo personal. Le Corbusier propone su sistema de medida como un sistema mundial para producir toda clase de objetos, pero nadie lo adopta, ¿no? O sea, o mejor dicho, no nadie, pero digamos, no adquiere el tipo de aplicación que le esperaba y fundamentalmente queda resumido a su propia obra y a la de sus seguidores. Pero sin embargo, lo que sí consigue es producir todo un número de unidades de habitación que se van repitiendo en distintos lugares del mundo, en Berlín y en 4 ciudades francesas, ¿no?, en Marsella, Brie, Firminy y Nantes-Retz, donde justamente hay pequeñas variaciones de escala, de cantidades de viviendas, de lógica de disposición, pero sin embargo sostiene muy rigurosamente como el sentido de sus sistemas de repetición y de variación, los códigos de medida, las lógicas organizativas, introducen entre sí, justamente de nuevo, como una interesante relación de semejanzas y diferencias que podríamos estudiar. Me interesaría ahora que nos aproximemos a una experiencia bastante más contemporánea, el trabajo de Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal con Frédéric Drouot para la transformación de la torre de vivienda de Bois-le-Pretre en París, donde justamente, a diferencia de concebir un modelo general, repetitivo, canónico, mundial, como de alguna manera pensaba Le Corbusier la idea de las unités de habitación, eh, lo que aparece como agenda es cómo volver a reflexionar sobre el problema de la medida y la organización de la vivienda, el problema de la forma de la vivienda, pero ahora no ya como un ideal genérico, sino como un modo de intervenir sobre edificios existentes y recualificarlos. El ejercicio muy interesante de Lacaton y Basal es el de encontrar un modo de actualizar el estado de muchos de estos pabellones de vivienda de media o alta densidad que se produjeron en los suburbios franceses y que se encuentran como en un estado un poco límite de utilidad porque eh, las familias necesitaron expandirse y no entran en las viviendas, porque la calidad de las envolventes y el tipo de comportamiento climático es bastante malo, porque el esquema de concepto de uso de la vivienda tipifica en exceso los lugares de estar y los lugares de dormir y no hace lugar a toda una serie de actividades familiares como poder estar haciendo actividades en la casa que tengan que ver con el trabajo o el ocio, pero diferenciándose con distintos sectores de la casa. Digo, necesidades que son realmente imperiosas, importantes para, para los cambios que se han producido en los modos de habitar, en la cultura familiar, desde la idea de la arquitectura moderna de posguerra hasta el presente, para lo cual Lacaton y Basal nos van a proponer, como por empezar, intervenir sobre la lectura de la organización de las unidades de vivienda y el edificio, ¿no?
Lo primero que van a proponer es imaginar que la intervención posible para mejorar este edificio, que estaba previsto demoler para hacer otra cosa, y relocalizar a su población a otro lugar, frente justamente a las condiciones de sostenibilidad que el presente requiere, siendo un edificio que podría ser todavía muy útil, pueden mejorarse si, por ejemplo, se le agregan algunas pequeñas construcciones complementarias, ¿no? Como sobre todo unos espacios de mediación entre las habitaciones tal como existen en la actualidad y el exterior, generando como unos espacios multiuso que producen como unas bandas en relación con el exterior, que a la vez optimizan y mejoran sustancialmente el comportamiento medioambiental de las unidades, y al mismo tiempo generar unas cabeceras donde aparezcan como pequeñas habitaciones más chicas que las que hay ahora o más grandes que las que hay ahora, que justamente le permitan a la oferta de variedad de cada planta introducir un rango mayor de variación para poder alojar necesidades familiares que hasta ahora no estaban contenidas. Con esas pequeñas operaciones, complementadas con la inclusión de un nuevo ascensor y alguna cosa más, rápidamente aparece la oportunidad de, sin hacer una grandísima inversión como demoler un edificio y hacerlo de nuevo, generar ahora un rango de variación interesante y muy favorable para las necesidades de los habitantes del edificio. Porque la otra gran cosa que produce el cambio propuesto por Lacaton y Basal al integrar estos espacios de usos mixtos en los bordes, o en todo caso multiuso, ¿no? Estas nuevas habitaciones complementarias que permiten que, por ejemplo, el tipo 5 se vuelva mucho más grande y pueda alojar familias mayores que no tenían ya dónde estar dentro de los edificios, excepto que compraran dos departamentos, cosa que era muy difícil de amortizar para estas familias, o generar otras escalas de crecimiento, etcétera. Pero no solo eso, sino que lo que aparece como propuesta, y una propuesta clave, es imaginar al edificio como una entidad en la cual se puede reafectar quién habita cada unidad y relocalizar a muchas de las familias en estas nuevas disponibilidades producto de los cambios introducidos. Entonces, de repente, familias que no tenían dónde estar, ahora sí tienen dónde estar. Algunas que tenían un lugar más grande del que necesitaban pueden mudarse a uno más chico y con esa diferencia reducir sus costos de consumo, etcétera, y encontrar un modo, que finalmente se encuentra, de producir un consorcio donde los intercambios tiendan a producir situaciones favorables para todos y el edificio efectivamente pueda ser reciclado integralmente. Esto también supone un cambio sustancial en cómo interpretar esta relación entre repetición y variación. Un edificio que había sido concebido con un sistema de repetición bastante cerrado involucra en los cambios propuestos por Lacaton y Basal un rango de variación un poco mayor que amplía las capacidades programáticas del edificio, que permite que pueda integrar una población más diversa y volverse más sostenible a mediano plazo, pero al mismo tiempo permite entender que el propio concepto de repetición puede empezar a estar mediado por una idea de cómo reorganizar estas convivencias de la comunidad a partir de agrupamientos, afinidades y otro tipo de lógicas que justamente introducen escalas intermedias en la organización del edificio. Después, además, el edificio mejora sustancialmente sus condiciones espaciales, el tipo de relación que establece con el exterior, se vuelve mucho más interesante su condición de torre porque empieza a tener una relación mucho más interesante con el paisaje, pero justamente para no terminar produciendo como problemas de climatización muy complejos, opera esta idea de doble fachada, de sacar provecho de los efectos invernadero, etcétera, sobre todo en estas regiones donde los inviernos a veces son muy crudos, los veranos son muy fuertes, etcétera, ¿no? Para terminar, quería proponerles que revisemos ahora estas viviendas en las proximidades de Barcelona de Ricardo Flores y Eva Prats, también realizadas hace algunos pocos años, ¿no? En este caso se trata de 111 viviendas, es un número bastante grande de viviendas, que tienen un alto grado de repetición, pero también un alto grado de variación. Vamos a tratar de entender cuáles son las formas emergentes de estas lógicas
de relación entre semejanza, diferencia, continuidad y discontinuidad, tal como se presentan, por ejemplo, en este caso. Lo primero que podemos pensar es que aparece un problema central en el proyecto, que es cómo encontrar la relación entre la escala de lo personal y de lo colectivo, ¿no? Cómo encontrar esta dimensión de un lugar, en este caso el patio, como un lugar común, que tiene ciertas características, en el cual participan de alguna manera todas las viviendas y que al mismo tiempo permita que cada vivienda pueda tener además su propia cualidad de lugares específicos, personales, que permitan regular de alguna manera esta convivencia entre lo público y lo privado. El patio de las viviendas suponía un problema tan particular para Eva y Ricardo que lo que deciden es tratar de investigar cómo calibrar correctamente esta medida, ¿no? Y entonces parte de lo que hacen es ver si la dimensión tridimensional del patio, es decir, en altura y en planta, guarda alguna relación con algún caso conocido y lo que hacen es compararlo con una plaza urbana en Barcelona, la plaza de San Felip Neri, que van, miden, relevan precisamente, y que conocían muy bien porque iban regularmente ahí, y en esa plaza lo que sucede es que ellos entienden que se da un tipo de relación de la medida del lugar que permite que entre el sol de determinada manera, que crezcan árboles de cierta envergadura, que la conversación de alguien que está en un lugar no se ve afectada por la conversación de alguien que está en otro lugar a cierta distancia. Es decir, empieza a haber una cualidad de la medida, ¿no? Hay una medida que es propicia para que entre el sol, crezca el árbol, la conversación pueda tener la escala de intimidad correcta sin estar afectada por las conversaciones de los demás, etc. Y literalmente colocan un espacio urbano adentro del conjunto y en este caso literalmente dibujan la plaza adentro del patio del edificio para chequear de alguna manera que esas condiciones sean correctas, eligen plantar la misma especie de árbol, una tipa, ¿no? Y imaginar que puede adquirir finalmente las cualidades del árbol que existe en la plaza de San Felipe Neri, porque es la misma especie, está en un espacio de la misma dimensión, en un lugar que tiene las mismas características geográficas y el mismo asoleamiento, ¿no? Es decir, la medida involucra toda una serie de atributos cualitativos que se vuelven centrales para justamente poder ir un poco más allá de la condición dimensional en términos de escala y convertirla relevante no solo en términos de proporción, sino también de performance, de condición de habitar, ¿no? Después el conjunto reflexiona muy seriamente sobre muchas de las cosas que veníamos reconociendo, ¿no? Como cómo ordenar un sistema de módulos definidos por emblocamientos alrededor de una circulación vertical, donde fundamentalmente se ordenan un par de viviendas, en la mayoría de los casos, ¿no? Esas viviendas ponen los lugares de dormir hacia el exterior, ¿no? Que son lugares en principio un poco más silenciosos. Esos lugares de dormir tienden a tener un muro divisorio que empieza a producir una especie de sinuosidad que corre de frente a fondo en la casa y que termina en un muro divisorio que separa el lugar de estar de la cocina. Esas cocinas abiertas, integradas al estar, pero ligeramente separadas por estos pasaplatos o esta especie de espacio enroscado alrededor del lugar de la heladera, ¿no? Se vinculan con el estar, que en general tiende a tener unos balcones que participan del patio, ¿no? Esa estructura, que es en principio dominantemente organizada del mismo modo en todas las unidades, va variando para producir vinculaciones del espacio interior con el espacio exterior, entradas de luz, cualidades de espacios públicos, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de variaciones moderadas dentro de este sistema de repetición. Eso a la vez supone un modo de sistematizar y repetir y también variar la organización de las ventanas, cuándo son iguales, cuándo cambian, cómo cambian en función de algunas de estos atributos, o la posición de los balcones, cuándo se vuelven un poco más de punta, un poco más alargados y frontales, en cada caso, justamente para entender el mejor modo en el que pueden participar de los espacios comunes.
cómo trabajar la condición de las envolventes, que cuando están en contacto con la calle tienden a tener una condición un poco más rugosa, más gruesa, que tiende a mediar un poco el sistema de apilamiento y repetición del edificio por escalas distintas que tienen que ver con cómo modular los encofrados del hormigón con el que se hacen los tabiques exteriores, y cómo entender que ese sistema de encofrado y de modulado puede justamente como superponer a la escala del piso, de la ventana, otras escalas, que son las escalas de cambios de rugosidad o la escala de la propia rugosidad, y si pueden guardar alguna relación con el modo de arrimarse a la vereda, quedarse charlando, encontrar cierto grado de compatibilización con la escala humana, digamos, ¿no? O con las escalas de conversación, de lugares intermedios. Y esto surge a la vez de producir otro relevamiento, que es el relevamiento de una serie de palacios renacentistas y sus almohadillados, y poder ir viendo cómo estas rugosidades de las piedras de los palacios podrían promover en algún caso un modelo con el que cuando uno antes de materializar el proyecto, cuando uno está de viaje y visitando lugares, decir, che, esto no puede tener que ver con esto que necesito hacer y con esta medida, y lo anoto en un cuaderno, y aparecen ritmos, medidas, espesores y cómo traducirlos a encofrados de hormigón, etc. Muy importante en este sentido volver a este artículo que ya mencionamos en algún momento y que justamente produce Eva Prats con Enrique Miralles unos cuantos años antes, este artículo que se llama Cómo acotar un croissant. Seguramente lo recuerdan, ¿no? El artículo en el cual aparecía como todo este ejercicio de cómo medir una medialuna y trazarla geométricamente y producir toda esta síntesis en condiciones muy, muy abstractas de la medida, de sistemas geométricos insisto, abstractos, Enrique Miralles dice negativos de descripción de la forma, pero esta síntesis que nos dice Miralles, ¿no? En algún momento, que es cuando terminamos, ¿no? Obtenemos todas estas cualidades negativas y la medialuna, ¿no? Es para hacer comida, es decir, finalmente es en este sistema abstracto donde no se terminan de manifestar explícitamente todas estas condiciones importantes, el gusto, el color, el olor de la medialuna, pero sin embargo, ¿no? Podríamos pensar que la geometría cifra algunas de estas cualidades y que por estos métodos indirectos podemos de alguna manera promover que los edificios adquieran estas cualidades que nos interesan, estos modos de habitar que nos interesan. Me parece que el ejercicio de las viviendas de terraza de Eva y Ricardo ejemplifica muy claramente esta idea de cómo a través del relevamiento, el registro, la geometrización, la investigación proyectual en términos abstractos, podemos tratar de recuperar cualidades de las formas de habitar e incluirlas en nuestros proyectos. Vamos entonces ahora a trabajar muy directamente en esta primera parte del programa. Vamos a empezar en la escala de habitación y vivienda. Cada uno de ustedes se va a agrupar en equipos. Esos equipos de 3 estudiantes van a abordar un caso de estudio que será un conjunto de viviendas que empezaremos estudiando desde el punto de vista de esta primera escala de complejidad, donde cada uno de los estudiantes va a empezar por estudiar una unidad de vivienda dentro de las que hay en cada conjunto, ¿no? Y el equipo lo que hará es progresar después en la comparación de esas unidades de vivienda y su catalogación. El ejercicio tiene justamente estas dos instancias, la instancia individual en la que cada uno produce una serie de dibujos y la instancia colectiva en la que al final haremos un catálogo entre todos los integrantes del equipo de todas las unidades del edificio para ver realmente cuáles son sus rangos de variación y cómo es esa performance. Y lo que haremos es estudiar entonces estas 3 capas de atención que se traducirán muy literalmente a capas de dibujo, ¿no? Como estudiar la organización geométrica, de alguna manera la agenda que hemos recorrido bastante en la primera parte de forma arquitectónica 1, los ritmos, las modulaciones, las condiciones de medida traducidas ahora a sistemas de líneas que nos permitan ordenar las simetrías, las proporciones, ¿no? Como las lógicas organizativas más abstractas de cada unidad de vivienda, cómo componer con esa observación una descripción analítica de la huella material, de cómo
se organizan estructuras, envolventes, cerramientos, si se trata de construcciones húmedas, unificadas, que operan sobre la lógica de la sección llena, o se trata de sistemas modulares, ensamblados, que tienen determinadas características, etc. Y cómo sobre eso se ordenan los modos de habitar y cómo los podemos analizar, sobre todo describiendo cómo se disponen los equipamientos, la operatividad de las envolventes, los modos de circular, iluminar, ventilar y ordenar las relaciones de privacidad y condiciones más públicas dentro de cada unidad de vivienda. Al hacer esto, vamos a tratar de conocer la identidad de la forma, ¿no? Cómo ordena cada vivienda estas lógicas de repetición, de variación, de variedad, de semejanza y diferencia. Los casos de estudio con los que vamos a trabajar son 6 conjuntos de viviendas ubicados en distintos lugares y producidos en diferentes épocas, muchos de ellos bastante contemporáneos, ¿no? La más antigua son las viviendas para el Instituto Social de la Marina en la Barceloneta, en Barcelona, desarrolladas por Coderch en la década del 50, y el edificio Guaymbé en San Pablo, producido por Paulo Méndez de Arroya en el 64. Después sí, estamos ya más cerca de producciones más contemporáneas, la de Soto de Moura en Porto, en Portugal, las de From y Rojas en Berlín, hechas hace un par de años, las de Bruder en París en el 2017 y las de Macías y Peredo en Guadalajara en 2018, ¿no? Es decir, épocas distintas, lugares distintos, condiciones urbanas diferentes que ya estudiaremos, oportunidades tecnológicas diferentes, hipótesis de prácticas, de modos de habitar que pueden tener algunas cualidades distintas y investigaciones sobre la relación entre la sistematicidad, la repetición, la singularidad del conjunto, la cualidad de cada vivienda, abiertas para que podamos dedicarle un rato y aprender unas cuantas cosas de estas experiencias. Entonces empezamos por acá, ¿no? Como encontrar un dibujo en escala de la unidad, producir unos diagramas analíticos en planta y sección, empleando 3 capas de información, el vinculado a la geometría, el de la materia y el del habitar, asignarle un color a cada uno y además enfocar un poco clase a clase, ¿no? Un poco las especificidades de cada uno de ellos. Vamos a ir generando conversaciones específicas sobre cada una de estas capas en las próximas clases. Cada estudiante va a trabajar sobre una unidad de vivienda, dibujando en A3 en estas escalas que pueden ser 1 en 50, 1 en 75, dependiendo un poco del tamaño de las unidades. Y el equipo finalmente va a construir una lámina que funcionará a modo de atlas comparativo, reuniendo las láminas de cada estudiante y el catálogo que involucre a ellas 3 y todas las demás comparativamente para entender cómo se producen ahora las lógicas organizativas a partir de la organización de cada unidad de vivienda en el conjunto, ¿no? La primera capa de atención será la geometría, que dibujaremos en color rojo, que tratará de representarse fundamentalmente en la lógica de la grilla o del diagrama, que podrá trabajar sobre el espesor de la línea para diferenciar jerarquías, los tipos de línea para dar cuenta de distintas clases de problemas, todos asuntos que hemos transitado con ustedes, recuperando de alguna manera los ejercicios que hemos realizado en forma arquitectónica 1. A partir de ahí, estudiar formas de simetría, equilibrio, traer un poco todas estas agendas que ustedes han conocido en la primera parte del trabajo de este año, en cursos anteriores, y ponerlas a trabajar ahora en la interpretación de estas formas de habitar en el caso que les toque. Progresivamente avanzaremos en la descripción de esta segunda capa que tratará de dibujar en color azul la sección plana de la CAS, de la unidad de vivienda, entender las relaciones de llenos y vacíos, entender el problema, ¿no? Como de la continuidad y discontinuidad entre piezas estructurales y cerramientos, las piezas ensambladas, las construcciones amalgamadas, etc. Y terminar en una capa que dibujaremos en verde, ¿no? Que tratará de describir la disposición de equipamientos y modos de uso, tratando de entender las posibles disposiciones del mobiliario, los elementos que se reconozcan en planos y fotos que permitan describir cómo se ocupan los espacios, cómo se despliegan las actividades de la casa, incluyendo su relación con el medio en términos de vistas, asoleamiento, ventilación, etc. Esto
En principio supone de alguna manera el desarrollo y la compatibilización de estos dibujos, el modo de ponerlos juntos, de empezar a entender relaciones de elevaciones con plantas, de modulaciones con materializaciones, de entender cómo trabajan lados y lados, áreas públicas y áreas privadas, si el comportamiento de las envolventes es similar o diferente, cómo se comportan del lado exterior, del lado interior, cómo se define de alguna manera toda esta performance de mediaciones que supone la construcción de la vivienda con el espacio público, y los modos de empezar a producir lecturas simultáneas y comparativas de estas lógicas organizativas. Por acá queríamos empezar. Esto es lo que nos interesaba presentar entonces como introducción al curso y introducción a esta primera unidad de trabajo, cómo abordar los problemas de la forma a través de la notación analítica como un modo de producir un conocimiento sobre la complejidad de la forma arquitectónica, pero muy especialmente sobre la relación entre forma y modos de habitar, habilitar esta reflexión sobre la forma de vivir juntos, la vivienda colectiva, como una agenda que si en algún momento se definió como una agenda capaz de transformar la función de la disciplina a principios del siglo XX, es posible que encuentre en estas circunstancias una nueva motivación para volver a convocarnos a reflexionar muy seriamente sobre cómo encontrar los mejores argumentos sobre la organización de la vivienda, la interpretación de las formas de habitar y las lógicas organizativas colectivas para poder justamente ponernos a la altura del desafío que supone la organización del hábitat con criterios sustentables de aquí en adelante. Así que bueno, ya mismo nos ponemos a trabajar, seguimos en videoconferencia en un momento. Bienvenidos al curso. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros.